distinguidos oyentes, permitadme guiarles hoy a través de un paisaje intelectual tan vasto como intrincado, tejido por la mente de un maestro de la prosa, Milan Kundera. En su obra seminal, Los testamentos traicionados, Kundera nos invita a una profunda reflexión sobre el destino póstumo de la obra de arte, la integridad de la intención artística y las innumerables formas en que los creadores son traicionados, a menudo por aquellos que más los admiran o pretenden comprenderlos. No esperen aquí una trama narrativa al uso, sino una serie de lúcidos ensayos que, como variaciones sobre un tema musical, ahondan en una obsesión central del derecho inalienable del autor sobre su obra y la esencia incomprensible del arte. La obra se articula en 9 partes, cada una de ellas una ventana a distintas facetas de esta traición. Kundera arranca su exploración con la invención del humor, un capítulo dedicado a la figura colosal de Rabelais y al nacimiento del humor como una invención fundamental del espíritu moderno, indisociable del arte de la novela. Para Kundera el humor no es mera risa o burla, sino una ambigüedad que suspende el juicio moral, creando un territorio en el que se suspende el juicio moral. Esta suspensión no es inmoralidad, sino la moral propia de la novela que se opone a la tendencia humana a juzgar de inmediato y sin comprender. A través de la hilarante, aunque profundamente inquietante, anécdota de Panurgo y los comerciantes de corderos en Gargantúa y Pantagruel, Kundera ilustra cómo el humor desafía a las categorizaciones morales simples, obligando al lector a confrontar la relatividad de las cosas humanas. Subraya cómo la incapacidad de sus propios lectores para percibir el humor en sus novelas ha llevado a interpretaciones erróneas, un presagio de las traiciones que examinará más adelante. El humor, argumenta, es también una forma de profanación, un desplazamiento de lo sagrado a la esfera de lo profano, donde la religión y el humor son incompatibles. Cita a Thomas Mann y su tetralogía José y sus hermanos, una exploración histórica y psicológica de textos sagrados, impregnada de una ironía sonriente que despoja a lo divino de su solemnidad, transformando los mitos bíblicos en materia y una comedia existencial. Esta desdivinización del mundo, lejos de ser un ataque sacrílego, es una característica de los tiempos modernos que permite al arte explorar la condición humana en su complejidad, incluso en su relación con lo divino, sin caer en el dogma. Para Kundera, la increencia y la creencia, en la era moderna, han perdido su beligerancia, compartiendo una misma cultura arraigada en un pasado cristiano sin el cual seríamos sombras sin sustancia. La segunda parte, La sombra castradora de Sangarta, es un análisis incisivo de la figura de Franz Kafka y de cómo su amigo y albacea, Max Brod, kafkologizó su obra. Brod, en su ferviente devoción, contravino la voluntad explícita de Kafka de destruir sus manuscritos, publicándolos, y lo que es más grave para Kundera, interpretándolos bajo una luz distorsionada. Brod construyó la imagen de Kafka como un santo de nuestro tiempo, un pensador religioso cuyo propósito era señalar el bien superior e irreemplazable. Esta interpretación hagiográfica, lejos de iluminar, castra la verdadera dimensión artística de Kafka, relegando su narrativa a meras alegorías o horribles castigos para quienes no siguen el buen camino. Kundera denuncia cómo la kafkología subsiguiente perpetuó este desvío, ignorando el contexto de la novela europea y las innovaciones estéticas de Kafka. Se centran en su biografía a menudo censurada para borrar referencias a su vida sexual en su supuesta filosofía religiosa y en la sequía del corazón de sus personajes, en lugar de reconocer su radical antirromanticismo y su pionera exploración de la sexualidad como una realidad trivial y fundamental, a menudo cómica, lejos de cualquier idealización romántica. Las escenas eróticas de América y el castillo, con sus descripciones de lo grotesco, lo repugnante y lo extrañamente atractivo, son para Kundera ejemplos de la inmensa originalidad de Kafka, desvelando aspectos existenciales de la sexualidad que ningún romántico ni siquiera es. H. Lawrence pudo captar con la misma lucidez la poética de la sorpresa de Kafka, la fusión de lo onírico y lo real, la densidad de encuentros inesperados revolucionó el arte de la novela, abriendo la brecha de lo verosímil que luego seguirían autores como Fellini, García Márquez o Rutger. En improvisación, en homenaje a Stravinsky, Kundera se adentra en el mundo de la música, trazando un paralelismo entre la historia de la novela y la de la música. Divide ambas historias en dos medios tiempos: el primero, anterior al siglo XIX, caracterizado por la libertad de composición y el espíritu de lo no serio Rabelais,
Cervantesa el segundo, postromántico, dominado por la verosimilitud, la composición rigurosa y la expresión de sentimientos. Stravinsky, al igual que los grandes novelistas modernistas Kafka, Musil, Broch, rehabilitó los principios del primer medio tiempo, buscando una tercera época que abarcara toda la historia musical. Kundera defiende la voluntad de Stravinsky de objetivar la música, de no reducirla a la mera expresión subjetiva de sentimientos, una postura que le valió severas críticas de figuras como Adorno y Ansermet. Stravinsky se interesó por toda la extensión de la historia de la música, desde el folclore ruso hasta Bach y el jazz, extrayendo inspiración y realizando transcripciones lúdicas que dialogaban con el pasado. Esto, lejos de ser eclecticismo o falta de originalidad, constituyó su total e incomparable originalidad. Para Kundera, la música de Stravinsky, con su inimitable felicidad del ser, su irresponsabilidad eufórica y su humor, representa una cultura de excesos que se opone tanto al sentimentalismo romántico como a la monotonía de lo pintoresco. El éxtasis, para Kundera, no es sólo un momento místico, sino una experiencia cotidiana, una identificación absoluta con el instante presente que nos saca de nuestra estasis, de nuestra conciencia de nosotros mismos. Una frase es un virtuoso ejercicio de crítica textual y traductológica. Kundera se detiene en una sola frase del castillo de Kafka, describiendo el acto sexual de Caifrieda, para desentrañar cómo las traducciones vía lácte, David, Lortolare pueden traicionar la intención estética del autor. Analiza cómo la sinonimización sistemática, el enriquecimiento léxico y la alteración de la puntuación, particularmente la adición de puntos y comas que rompen el soplo de Kafka, desvirtúan la metáfora existencial y el estilo deliberadamente despojado y melódico del original alemán. Kafka no buscaba la lirización de la prosa, sino una metáfora existencial o fenomenológica que capturara la esencia de una situación, como la extrañeza o la búsqueda inherentes al acto. Esta parte subraya la importancia de la fidelidad a la transgresión del autor, a su estilo personal, en contra de la autoridad, del buen francés o la riqueza de vocabulario artificial, que son en realidad traiciones a la singularidad del creador. En busca del presente perdido, Kundera nos presenta el cuento de Ernest Hemingway Colinas como Elefantes Blancos, como un ejemplo paradigmático de la novela que captura la realidad huidiza del presente, a través de un diálogo escueto y enigmático entre un hombre y una mujer que esperan un tren para un aborto. Hemingway se niega a dar al lector todas las claves psicológicas o morales, obligándonos a confrontar la ambigüedad y lo no dicho. Kundera contrasta esta maestría en captar lo concreto del presente con la abstracción del recuerdo y la tendencia humana a orollizar la vida, transformándola en una versión esquemática y simplificada. Critica las interpretaciones moralizantes, la quistización del cuento, que lo reducen a una lección sobre el aborto o una confesión biográfica de Hemingway, borrando su psicologismo y su originalidad estética. La parte también explora la obra de Leos Janáček, cuya música, particularmente sus óperas, representa para Kundera un descubrimiento de la prosa en la ópera, una búsqueda de la verdad melódica, el lenguaje hablado y de la coexistencia de emociones contradictorias en la vida cotidiana. Janáček rompió con el irrealismo operístico y el sentimentalismo romántico, buscando una precisión psicológica en sus melodías, a menudo sucintas y repetitivas, que reflejan la semántica de las entonaciones del checo. Una vez más, Kundera lamenta cómo la originalidad de Janáček fue malinterpretada, suavizada o ignorada por la crítica y los directores de orquesta que intentaron mejorar sus partituras, deformando su audaz estética. De obras y arañas profundiza en la estética de la composición, comenzando con Nietzsche y su rechazo al pensamiento sistemático. Kundera admira la voluntad de Nietzsche de preservar la manera efectiva en que le llegaron los pensamientos, su estilo aforístico y la ausencia de pasajes flojos en su prosa. Contrasta esto con el relleno o los puentes necesarios en los sistemas filosóficos o en las grandes composiciones musicales del clasicismo y romanticismo Beethoven, Schumann, Brahms, que a pesar de su genialidad, a menudo luchaban contra una dicotomía entre la inspiración y la técnica. Kundera defiende la estrategia de Chopin de componer fragmentos que no necesitan pasajes atemáticos, y su propia aproximación a la novela como una serie de partes independientes unidas por temas, una novela variaciones que no necesita fabricar un suspense o describir una época. Para Kundera, el arte moderno, incluida la novela, es una rebelión contra la imitación de la realidad en favor de las leyes autónomas del arte,
buscando una igualdad estética de todos los momentos. Celebra a Kafka, Musil y Broch por haber cuestionado la primacía del registro civil en la novela al crear personajes sin nombres o con iniciales, liberando la novela de la obligación de fabricar la ilusión de lo real. Concluye esta sección con un elogio de Thomas Mann y Robert Musil, destacando las diferencias en sus enfoques de la novela de ideas. Mientras Mann construía un fondo minucioso para sus debates filosóficos, Musil, en El hombre sin atributos, abolido el fondo, transformando todo en tema, creando una novela pensada que aborda la metafísica concreta de la vida humana en la cacania del imperio austrohúngaro, una crítica del hombre moderno alienado por la burocracia, la tecnología y las ideologías. En El malquerido de la familia, Kundera vuelve al caso de Janace, un artista de una pequeña nación en Checoslovaquia cuya singularidad fue provincializada por una crítica nacionalista que no supo o no quiso reconocer su universalidad. La historia de Janace, para Kundera, es emblemática de la lucha de los artistas de pequeñas naciones por ser comprendidos en un contexto global más allá de las ataduras de una gran familia cultural que en su intimidad ahoga la verdadera innovación. Max Brod, aunque bien intencionado, al querer insertar a Janace en la tradición checa y compararlo con Smetana sin realizar un verdadero análisis estructural de su música, contribuyó a este aislamiento estético. Kundera evoca aquí la idea de que la familia nacional, intelectual, puede ser lo más peligroso para un artista obligándolo a la conformidad o al olvido. La voluntad de Janace de que su dinero se dedicara a investigaciones sobre el lenguaje hablado, un acto de fe en la ciencia y en la música más allá de su propia vida, contrasta con la ceguera de sus compatriotas. Los caminos de la niebla explora la concepción de la historia y la identidad en Tolstoy, un autor que a diferencia de Dostoyevsky presenta personajes cuya ideología personal es fluida y cambiante, no fija. Pierre Bezukhov y Andrei Volkonsky, en Guerra y Paz, son itinerarios, caminos sinuosos cuyas transformaciones no son lineales ni lógicas, sino el resultado de conspiraciones de detalles, una mirada al cielo, un roble, un recuerdo de la infancia y de una profunda niebla que envuelve las decisiones humanas. Tolstoy, según Kundera, nos muestra que el hombre avanza por la vida sin conocer el sentido de la historia o de sus propios actos, y que la libertad radica en esta capacidad de transformarse, de sorprenderse a sí mismo. En contraste, Kundera critica duramente 1984 de Orwell, que al reducir la realidad a su aspecto puramente político y negativo, se convierte en una no novela y en una forma de propaganda que orulliza la memoria, anulando la vida individual en aras de una visión ideológica. Para Kundera, las ventanas que Kafka abre en el proceso, esos destellos de poesía y vida cotidiana que se filtran en la existencia acorralada de K, son un soplo de Tolstoy en el mundo apoético. La novela de Kafka no es un ataque a un sistema político, sino la imagen poética de un mundo despojado de libertad individual, donde el hombre es un objeto de fuerzas extrahumanas. El proceso y el tribunal de Kafka son conceptos ontológicos, metáforas de una fuerza que juzga al individuo en su totalidad, transformando la culpabilización en una condición existencial, no en una condena moral por un acto específico. Finalmente, amigo, aquí no está usted en casa, retorna a la idea central de la traición del testamento. Kundera detalla la lucha de Stravinsky contra las deformaciones de su música por directores de orquesta como Bernstein y la batalla de Beckett por la estricta observancia de sus instrucciones escénicas. Estos artistas intentaron blindar su obra contra las interpretaciones ajenas, sentando un precedente de respeto por la voluntad estética del autor. La traición de Brod a Kafka, al publicar sus cartas íntimas y sus borradores sin discernimiento, incluso las que Kafka pidió destruir como el famoso testamento malinterpretado, es para Kundera un acto de indiscreción que desvirtúa la obra y la vida del autor. Brod, en su veneración fanática, creó el mito de Kafka y la leyenda de San Barta, que redujo al autor a un mini contexto biográfico, lejos del arte y de la historia de la novela. Kundera lamenta la erosión del pudor en la sociedad moderna, la violación de la vida privada como la difusión de conversaciones íntimas de Jan Prochazka o la persecución mediática de Jacques Brel, que lleva a la anulación del individuo, defiende la más sagrada y personal de todas las propiedades o el derecho moral del autor que permite al artista controlar la integridad de su creación. Pero este derecho, surgido en los tiempos modernos, se desvanecer en una época donde el arte se diluye en la industria audiovisual,
la publicidad o las adaptaciones, el espíritu de proceso que reduce todo a la moral y convierte la biografía del artista en criminología, como en el caso de Hemingway y Goceline, amenaza con aniquilar la cultura del siglo. Kundera nos insta a resistir este moralismo fácil y a pensar el escándalo de las grandes obras y figuras de nuestro tiempo, a comprender su belleza, incluso la de la barbarie, para que el horror se transmute en sabiduría existencial. Concluye con la imagen conmovedora del campesino que pide a su hijo no talar el peral, una metáfora de la obediencia a la voluntad del muerto, no por miedo, sino por amor, una forma de mantener viva la presencia del ser amado. Para Kundera, el autor, en su lecho de muerte, no teme el olvido, sino la traición de su voluntad estética, la desfiguración de su legado, la pérdida de ese otro yo que sólo existe en la obra. Los testamentos traicionados es, en suma, una ferviente defensa de la autonomía del arte y del autor, un canto a la libertad de creación frente a las fuerzas que buscan reducir, moralizar o apropiarse de la obra de arte, una advertencia sobre el peligro de que en nuestra cultura de los procesos el arte pierda su sentido y su capacidad de revelarnos la inasible complejidad de la existencia humana.